No había tenido mucha oportunidad de leer desde que empezó todo esto. Solo estaba en el capítulo 4 de la serie Alum Mary Renegade 6 parte 5. Fue un lindo gesto de Violet, pero no tengo idea de cómo compensarla. Lo peor de todo fue que cada vez que llego a una buena parte picante, algo me aleja groseramente de ella, y luego termino menos involucrado cuando finalmente vuelvo a ella y, francamente, la parte ya no daba en el clavo. Simplemente la volví a abrir en mi tableta cuando llegó la prioridad de Violet, ya no estaba a bordo. Creo que está en una de las estaciones. Di la orden de girarnos en la dirección que necesitábamos mirar y cargar las armas. La Kali es una nave increíble, es voluminosa pero puede moverse como un patinador sobre hielo engrasado, y la potencia de fuego de esta vieja puede hacer múltiples rondas con flotas enteras, si tuviera que hacerlo, a menos que esas flotas tuvieran acorazados estadounidenses. Miré a nuestras tres bestias en el mapa TAC, el USS Aruma, USS Tripoli y USS Agincourt. Esos eran barcos que no llamarías Shea. El USS Collie tenía clase A, cierto tipo de gracia sobre ella de la que esos barcos carecían por completo, incluso parecían penes, y los Megax Max y Minx repartidos por su casco no se veían muy diferentes. Penes sobre penes, a pesar de sus propiedades fálicas, se consideraba uno de los mayores honores poder comandar uno. Para ser considerado para el honor, uno tenía que ser distinguido de alguna manera, generalmente con una medalla de servicio meritorio o una medalla de servicio de una década. Ya estaba trabajando para obtener mi MSM, y los capitanes del Arumara y el Tripoli debían jubilarse cuando obtuviera mi DSM. Tenía la plena intención de solicitar el mando. Si tuviera que elegir entre los dos acorazados, elegiría el Tripol. El Aruma es un barco Kukan y tener un comandante humano puede afectar la moral. El Nuk Nuk pretende ser abierto y acogedor, pero en el fondo son como el resto de nosotros, prefieren la familiaridad, y un comandante humano no caería bien siendo un acorazado. Capitán quiso decir que cuando no había una guerra estabas esencialmente de licencia, incluso durante una guerra los barcos rotaban con frecuencia, era uno de los únicos puestos que podías conseguir que te daría tiempo libre regularmente, probablemente porque era caro como el infierno poner en servicio uno de esos barcos. Los acorazados inevitablemente se convierten en los objetivos más grandes en el campo de batalla, y debido a esto, todos a bordo reciben un pago por peligrosidad a menos que estén de licencia, así que más paga y más tiempo libre, combinado con el hecho de que mi familia estaría orgullosa, hace que la asignación sea irresistible. Probablemente incluso podría permitirme sacarlos de esa unidad de alquiler, una linda unidad de vivienda completamente pagada y con una cocina adecuada. Mi esposo Philip estará tan feliz que le encanta cocinar. Soñé despierto por un momento con comer espaguetis americanos recién hechos en una cocina completa con nuestros dos hijos. Fue un momento perfecto para elegir. Pero si no ganamos esta batalla, no tendremos esa oportunidad. Mi familia está en Titán y este enemigo es genocida. El capitán Neil me había contado sus hallazgos, y no podría estar más aliviado de recibir la orden de no retirada. Ahora no pueden ordenar yo fuera del sistema, señora. Las armas están cargadas y listas, dijo el teniente Essin, uno de los dos nuevos Nuk en mi tripulación del puente Roger. Una vez que regresen al espacio real, escaneen los perfiles y apunten a las naves disruptoras de curvatura lo más rápido posible. Dije en realidad, hazlo preciso y rápido, con preferencia por la precisión. Necesitamos que las bestias puedan moverse por el campo de batalla. La ventaja obvia de los acorazados eran sus cañones masivos que podían atravesar varias naves de un solo disparo. Sin embargo, si esas rondas fallaban y terminaban estrellándose en una colonia, los resultados serían devastadores. Debido a esto, los acorazados solo podían disparar si sus rondas salían del sistema en un MIS. En este momento solo el Aent Court tenía autorización para usar su Megax. Una vez cometí el error de cuestionar esta política, al señalar que la mayoría de los cuerpos planetarios y planetoides en Soul estaban desocupados. Me informaron rápidamente, y de manera condescendiente, sobre las eslingas órbitas calientes. Simplemente no era un riesgo que debiéramos estar dispuestos a correr después de que todas las rondas tienen la capacidad de dejar un cráter de impacto más grande que cualquier arma nuclear que hayamos fabricado, lo que quiere decir que podría destruir una gran ciudad en los suburbios circundantes, incluso sin la ayuda de la aceleración gravitacional. Un comandante inexperto podría cuestionar por qué los acorazados estaban posicionados de la manera en que estaban, pero sabía que la razón era el espaciamiento. Uno siempre debe asumir que el enemigo tiene un truco bajo la manga, y es más fuerte que tú, o uno será derrotado de la manera más vergonzosa. Si los tres acorazados estuvieran agrupados, todo lo que se necesitaría es un solo disparo de una superarma para eliminarlos del campo, aunque ese disparo probablemente también convertiría un planeta en un cinturón de asteroides.
Necesito el temporizador de ETA en mi mapa de ataque, le dije a nadie en particular. Después de un momento apareció el temporizador. 3 minutos, cambié a las estadísticas de nuestro sistema. Escudos arriba, armas cargadas, motores preparados, todas nuestras naves acompañantes preparadas de manera similar. Mi mirada se detuvo en la lectura del USS Roma, comandada por el capitán Mackenzie. Cuando Violet le había dado mi orden de regresar a la nave, ella había discutido al respecto. Dijo que quería escucharlo de la propia capitana, no de un idiota del buscapersonas. Las regulaciones establecen que podría haberle retirado el mando y confinarla en sus aposentos en espera de un alguacil de la corte. Cuando vi la grabación había estado lo suficientemente loco como para hacer exactamente eso. Violet me convenció de ser indulgente, señalando que Mackenzie había sido anteriormente parte de una patrulla autónoma y no estaba acostumbrada a que su co estuviera sobre su hombro, y mucho menos un subordinado de su co. Dando órdenes me había asegurado de que Mackenzie supiera esto, así como las posibles ramificaciones de su estúpido arrebato. Dejé muy claro que no importa si tu CEO te da tus órdenes en persona o mediante una paloma mensajera, las sigues sin debate ni demora. Luego le di una palmada en la muñeca en forma de una reunión con el señor para corregir sus sentimientos anti-AI. Todos somos un equipo, y si no puedes jugar bien con tus compañeros de equipo no puedes jugar en absoluto. Suspirando volví al mapa TAC. 45 segundos restantes. Cuando tengas un tiro dispara a voluntad, ordené. Hola, señora, fue la respuesta de la tripulación del puente. 30 segundos. Me sentí un poco nervioso, como uno siempre hace antes de una batalla. Incluso cuando tienes al enemigo superado en número y armamento, las cosas pueden salir mal para ti en un instante. Incluso un solo fallo puede convertirse en una bola de nieve en la derrota. 20 segundos. Respiré profundamente y lo sostuve un poco antes de soltarlo de nuevo. La adrenalina funciona muy bien cuando estás en él, pero te hará un desastre tembloroso si lo dejas. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Miré el mapa TAC. Esperé 5 segundos más. Nada todavía. Oh, por el amor de Dios, ¿por qué la ETA siempre está mal? Estaba a punto de abrir la boca para bromear sobre eso cuando las naves enemigas entraron en el espacio real. Vi cómo nuestros sistemas escaneaban sus perfiles y los comparaban con los acorazados Omni Union, cruceros, destructores, fragatas e disruptores Warp. El archivo Intel que el capitán Neal había entregado mencionaba portaaviones, pero ninguno estaba entre la flota enemiga. El recuento final fue 578 naves en total, más de lo esperado, y no matemáticamente constante. Disparos interesantes. Vi cómo nuestra salva de apertura viajó hacia el enemigo a velocidades alucinantes. Algunas de sus naves intentaron moverse, ya sea para bloquear las rondas dirigidas hacia los inhibidores de curvatura o para salir del camino. De los proyectiles, casi una quinta parte de sus naves fueron desconectadas dentro de los primeros 30 segundos de la batalla. No habíamos logrado nuestro objetivo, aunque todavía había naves disruptoras de curvatura entre el enemigo. Coordínense con las otras naves de largo alcance y comiencen a disparar soluciones en esos inhibidores de curvatura. Cuanto más rápido los eliminemos, más rápido podremos terminar con esto, grité. Señora. Fue la respuesta. Vi el mapa TAC mientras el USS Aruma y el USS Trip comenzaron a acercarse al enemigo en sus luces. Para el ojo inexperto parecería que estaban impacientes por entrar en la pelea, pero esta era en realidad una táctica bastante estándar para los acorazados que no podían usar su Megax. Si no puedes usar y nuestro gran cañón se acerca lo suficiente para que el enemigo te rodee, y usa las docenas de cañones más pequeños. Es más fácil obtener un montón de muertes cuando estás en un entorno rico en objetivos. Sin embargo, esto fue un problema. Nuestra inteligencia demostró que el enemigo no tenía miedo de las acciones suicidas. No mucho podría atravesar los escudos y el casco de un acorazado, pero un barco que los embistiera definitivamente podría, especialmente barcos con antimateria y minas nucleares. Una de nuestras fragatas había recibido un golpe así y había resultado bastante dañada, y eso fue con un solo golpe. Fui a presionar el botón de calibración cuando vi una orden de emergencia del almirante Bakir desplazarse por la pantalla. Arumara y Trípoli regresen a sus posiciones. Enfrentarse a corta distancia con el enemigo puede resultar en ataques kamikaze en sus naves, lo que sería inaceptable. Oh, bien, los almirantes prestan atención disparando. Vi cómo nuestra segunda salva impactó. Con el enemigo no hay suerte, estaban protegiendo los disruptores Warp y algunos de ellos habían comenzado a extenderse para acercarse a nuestras naves. Nuestros destructores los estaban defendiendo, pero no pasaría mucho tiempo antes de que estaban abrumados, que los destructores se mantengan alejados de nuestra trayectoria de fuego y sigan disparando todo lo que tenemos. Ordené que es todo lo que podemos hacer por ahora. El enemigo estaba disparando, pero no intentaban posicionarse para soluciones de fuego óptimas. Se dirigían hacia nuestras naves a toda velocidad. Las naves en sí mismas eran las armas principales del enemigo, son máquinas, por lo que la pérdida de personal no debe ser una preocupación para ellos, y recuérdeles las tácticas de embestida del enemigo. Deberían concentrar el fuego en las naves más cercanas a ellas y evitar los espacios cerrados siempre que sea posible.
Señora, fue la respuesta. Proyectil tras proyectil impactó en el bloqueo del enemigo, minando lentamente sus números. Observé el mapa TAC en busca de una oportunidad, cualquier cosa que nos permitiera tener un tiro claro a los disruptores Warp restantes. Noté que la nave alienígena estaba marcada como RSV Lana luchando con uñas y dientes como el resto de nosotros. Era una nave pequeña, pero tenía movilidad y el capitán parecía estar muy consciente de eso. Estaba dando vueltas y disparando a los enemigos debilitados. Por alguna razón, me recordó a uno de esos pájaros que se comían las plagas de los rinocerontes. Pájaros de batí lanzar nuestros cazas. Los cazas son naves de muy corto alcance que no tienen mucha potencia de fuego ni mucho alcance. Normalmente se usan en acciones policiales como detener una nave civil que no sigue el protocolo de atraque adecuado. Los atacamos con tan poca frecuencia que la posibilidad ni siquiera se me había ocurrido hasta ahora. Todavía no, el enemigo no estaba lo suficientemente cerca para que los cazas tuvieran mucho impacto, pero nunca está de más estar preparado que las tripulaciones de los cazas se preparen para el lanzamiento. Dije: daré la orden, señora, pero probablemente ya lo estén. Esta será la mayor acción que han visto en todo el año, dijo el teniente Eskin con una risita. La risa de un Nuke es todo un sonido, hace eco en sus picos, y entonces suena como un montón de risas. A la vez volví mi atención al mapa TAC con una sonrisa. Habíamos logrado algunos golpes exitosos contra los bloqueadores Warp, pero todavía quedaban unos 10. Al enemigo le quedaban casi 300 naves en la pelea. Incluso después de nuestro ataque sorpresa y seguimientos, todavía nos superaban en número. La parte más difícil de ser comandante era tener paciencia, especialmente cuando mirabas una pantalla que mostraba que las naves bajo tu mando tenían sus escudos desgastándose. Claro que era poco a poco, pero era más rápido de lo que podían recargarse. Moverse para cubrirlos nos pondría en la línea de fuego y en riesgo de ataques kamikaze. Nos movería hacia adelante manteniendo nuestras naves fuera de nuestra solución de fuego. Usemos los PDL y los cañones de cadena para proporcionar la cobertura que podamos y desplegar los cazas. Ordené. Señora, fue la respuesta. Comenzamos a movernos hacia nuestra posición disparando a medida que avanzábamos. Nuestros Max todavía apuntaban a los destructores Warp, pero todo lo demás estaba tratando de matar a la mayor cantidad posible de enemigos. Maldije en silencio su maldito bloqueo. Ahora que la mayoría de nuestros destructores estaban distraídos, tomaría minutos despejar un agujero lo suficientemente grande como para eliminar a los Real primero de los disruptores Warp. Probablemente tendríamos que eliminar casi todos esos acorazados y cruceros para lograrlo. Observé el mapa TAC mientras nuestros cazas se desplegaban. El caza ED-201 es el caza más avanzado hasta la fecha. Contaba con 2 cañones de 50 milímetros que disparaban proyectiles de camisa metálica completa o proyectiles incendiarios penetrantes de blindaje pesado. Estos proyectiles perforarían todos los blindajes excepto los más avanzados y luego arderían violentamente con la atmósfera de una nave. Están más cerca de los dispositivos termobáricos que de las balas incendiarias, pero no puedo hacer las siglas. HAPD no es tan pegadizo, supongo. Bueno, en realidad ningún dispositivo termobárico está hecho para producir una onda de choque. Estos hacen una onda de choque, pero también causan incendios intensos usando fósforo blanco en polvo mezclado con el combustible de aire. Los incendios son lo suficientemente calientes como para freír los sistemas del barco como el soporte vital. Por supuesto, para la vigilancia, generalmente se cargaban los FMJ estándar de 50 milímetros. A juzgar por lo ineficaces que eran los ataques con ametrallamiento, los barcos enemigos probablemente no tenían atmósfera ni una atmósfera interna que era inerte. Probablemente lo primero, considerando su mecánica, es bueno que los cañones no fueran la única carga útil que tenía el ED-201. Sonreí cuando vi el primer lanzamiento de misil. Además de los cañones de 250 milímetros, cada caza está equipado con 4 puntos duros con misiles. El misil de elección fue el Z-78. Al dispositivo nuclear vi como el misil impactaba en un destructor enemigo desbaratando por completo sus escudos y vaporizando un trozo de su casco. Si hubiera orgánicos a bordo, todos morirían por el destello de radiación de neutrones, pero la maldita nave siguió adelante hasta que el segundo misil impactó en el agujero que dejó el primero. Tal vez esta no fue una mala idea. Después de todo, mi satisfacción duró poco cuando noté que los escudos habían comenzado a aparecer en muchas de nuestras naves. Incluso el Trípoli ya no tenía escudos activos. Había sido el objetivo principal de las barricadas Max, y era difícil de evadir con una nave tan grande. Afortunadamente tenía un blindaje de primera línea, pero si continuaba recibiendo impactos eventualmente se perdería. Señora, la disformidad disruptores, el teniente Eskin dijo vacilante. Lo que pregunté mientras volvía a hacer zoom en el mapa TAC. Habían desaparecido la mayor parte de la barricada, y la totalidad de los disruptores Warp simplemente habían desaparecido. Rápidamente grité: no asuma que somos los últimos en ver esto. Alerte a todos de que los disruptores Warp ya no son una amenaza y pueden usar tácticas estándar. Tan pronto como terminé mi oración, apareció una notificación de baja. Me senté en silencio por un momento antes
¿De tocar para ver quién era Omega? ¿Qué puedes hacer exactamente por nosotros? Preguntó el capitán Neil mientras se sentaba en su silla de capitán. ¿Te refieres a aparte de todo, pero eso no serviría? Prefiero quedarme en un segundo plano y ver a los humanos hacer su danza de destrucción. Había pasado tanto tiempo desde que tuve la oportunidad de ser parte de la acción que si pudiera salivar lo haría. La última vez había sido hace 4 años en el sistema CLAD o Green Bacon del arma. Las armas serían divertidas, pero siendo realistas, mi tiempo de reacción se aprovecharía mejor en el movimiento y la evasión. Puedo tomar la navegación. Usa tu táctica. Mapa para dejarme saber en qué dirección quieres estar y en qué dirección quieres viajar, y lo haré así. Capitán Neil buscó mi holograma. Cuando no lo encontró, dirigió su siguiente pregunta al altavoz que había usado. ¿Eso también cuenta FTL? De hecho, excelente, dijo. Me posicioné para estar frente al punto de entrada al espacio real indicado del enemigo. Vi cómo los cañones cargaban y comenzaban a buscar disparos. Soluciones. Podía decir que la tripulación estaba estresada. Las frecuencias cardíacas y la transpiración habían aumentado en todos los ámbitos. El capitán Neil estaba más tranquilo de lo que pensé que estaría. Su archivo indicaba que pasaba más tiempo en simuladores de combate de lo necesario para las calificaciones que buscaba. Eso no es necesariamente poco común entre los que quieren ser capitán, pero parecía haber pasado casi todas las horas de vigilia en eso. También buenas puntuaciones. Era un desperdicio como explorador en una fragata, como un diamante en un anillo de níquel cadmium. 20 segundos hasta la ETA. Bueno, es hora de averiguarlo. Si todo ese tiempo en los Sims ayudara en la realidad, una vez que lancemos nuestra primera salva, intenta averiguar dónde seríamos más útiles, me dijo Neil. Roger. 10987654321. Todos contenían la respiración. El enemigo llegaba tarde a su fiesta sorpresa. Las zetas siempre están equivocadas, pero todos saben que eso solo significa que tenemos unos segundos extra de tensión antes de entrar en el Che de la muerte. Dicha tensión era palpable. Personalmente, no sentí la misma tensión. Incluso si me eliminan, seguiré viviendo. Incluso estaba sincronizando en vivo mis experiencias con un fragmento de memoria almacenado a bordo de una estación de monitoreo cercana, y me había comunicado con otro yo para informarle de esto. Lo recuperaría después de una forma u otra. Morir podría ser interesante. Después de todo, morir no era exactamente probable en una nave humana, pero el USS Armstrong era más adecuado para la exploración y el espionaje que para el combate. Muchas de las torretas de los cañones habían sido reemplazadas por escáneres, y la mayoría de esos escáneres no nos darían ningún tipo de ventaja en la lucha. Ven a conseguir una solución de disparo en los bloqueadores de disformidad ahora, gritó el capitán cuando el enemigo entró en el espacio real con un destello de radiación. En el tiempo que tardó a los cañones en disparar soluciones, ya había analizado la flota enemiga. 578 naves enemigas en total, 37 acorazados, 114 cruceros, 149 destructores, 163 fragatas y 115 naves disruptoras de curvatura. Su formación estaba dispersa, aparentemente caótica, pero había cierto sentido en ella. Los acorazados y cruceros estaban posicionados de tal manera que podían moverse entre una ronda y un disruptor de curvatura rápidamente. Los disruptores de curvatura estaban en el centro de la masa de naves. Las fragatas y destructores estaban en las partes exteriores, listos para cargar en un disparo de refriega. Vi los cañones activar su secuencia de disparos. Las rondas giratorias fueron expulsadas abruptamente de ambos cañones. Mac, buscando el casco de una nave para atravesar el objetivo. Había sido un destructor deformado, pero un acorazado se había movido para interceder. Las rondas habían atravesado sus escudos, pero no habían golpeado nada vital. El acorazado estaba cojeando, pero todavía muy en la lucha. Las rondas de otros barcos tuvieron mejores resultados. 117 muertos, en total 42 disruptores. Warp. 8 acorazados, 32 cruceros, 16 destructores y 19 fragatas habían sido deshabilitados o destruidos. El enemigo comenzó a dispararnos, y los destructores y fragatas comenzaron a acercarse a nosotros. Estaban tratando de acercarse, probablemente carreras kamikaze. Capitán, deberíamos priorizar los barcos más cercanos a nosotros y dejar que los cañones pesados se abran camino a través de los disruptores. Warp. Le dije al capitán Neil que estuviese de acuerdo en mantener maniobras evasivas y mantener sus agujeros lejos de los nuestros. Omega. Encendí los motores y propulsores y comenzamos a movernos. Al principio comencé a esquivar rondas, Mac, y a tratar de mantenernos apuntando al enemigo para que pudiéramos dispararles. Rápidamente me di cuenta de que había demasiadas rondas para esquivar, y nuestros escudos comenzaron a caer. Entonces comencé maniobras evasivas más extensas para tratar de darle a nuestros escudos la oportunidad de recuperarse. Nuestros artilleros dejaron volar las rondas a bot y los misiles mientras hacía piruetas con la nave. El baile estaba solo en sus primeras etapas, pero íbamos a hacer el street del show. El enemigo no podía seguir el ritmo y me reí para mis adentros mientras caían uno tras otro 8 muertes. Me estaba divirtiendo tanto que perdí la noción del resto de la batalla, lo cual fue un error. Nuestros escudos estallaron y nuestro motor de babor estaba muerto. Había sido una ronda Mac. Seguí la trayectoria a un acorazado enemigo, ni siquiera nos había
He estado disparando la probabilidad de que eso ocurriera, pero no, tenía que concentrarme. Nuestra movilidad es limitada ahora. Rápidamente creé una subrutina para monitorear nuestros sensores para evitar una sorpresa como esta. Nuevamente el motor de babor está inactivo e irreparable. Haré lo que pueda con lo que tenemos. Capitán, informé que la sala de máquinas de babor está sellada. No vamos a perder más atmósfera. El teniente Lee dijo una baja Kia. Roger, Omega, concéntrate en la evasión. No podemos recibir más golpes hasta que nuestros escudos estén de regreso. No te preocupes por disparar soluciones. No podemos disparar si estamos Neil dijo con una especie de calma serena. Nos alejé del enemigo disparando propulsores para evitar la llegada de horda humanos. Los escudos están potentes, pero tardan en volver a estar en línea. Un misil explotó en Flak junto a nosotros, pero nos había enviado a un giro que permitió que la metralla se moviera sin hacer daño a través del agujero. El revestimiento apenas lo abolló. Dos fragatas y un destructor nos seguían disparando todo lo que tenían. Nuestro Max comenzó a cargar de nuevo y el capitán Neil me envió la orden de hacer un giro de 180 grados. Hice funcionar nuestros propulsores para girarnos. Anulé los parámetros de seguridad para hacerlo, pero a nadie le importará. Esos parámetros fueron escritos para tener en cuenta el tiempo de reacción humano. Giramos y nuestro Max disparó una descarga que partió la proa del destructor. Una popa. Encendí nuestros propulsores de quilla para evitar las rondas que la fragata nos había enviado mientras enviamos algunos misiles H en su dirección. Los misiles fueron ineficaces, pero nos había acercado lo suficiente para que nuestros cañones de cadena atravesaran una de las fragatas. La fragata restante comenzó a acercarse a gran velocidad, pero retrocedí rápidamente. Tenía que tener cuidado porque los propulsores estaban empezando a sobrecalentarse. La explosión del Mac había dañado parte del enfriamiento sistemas, pero ingeniería estaba trabajando en una solución. Sabían lo que tenían que hacer, y se movían tan rápido como podían para hacerlo. No había forma de que pudiera ayudar excepto para mantenerlos con vida el tiempo suficiente para completar su tarea. Seguí girando la nave para apuntar nuestras ametralladoras a la fragata que se aproximaba. El capitán Neil gritó algunas órdenes y cobraron vida escupiendo rondas al casco de la nave. No teníamos un tiro claro al reactor, así que solo tuvimos que seguir disparando a través de la nave hasta que alcanzamos el punto óptimo. Los destructores enemigos maniobraron para interceptarnos. Uno disparó su Mac y yo disparé nuestros propulsores de quilla para evitar el impacto, lo que también hizo perder nuestras armas su línea de visión a la fragata. Uno de los propulsores de quilla murió derretido en el casco. Recalculé para el propulsor perdido y continué con las maniobras evasivas. La fragata se acercaba cada vez más. También había disparado y fallado. Maniobré para volver a ponerle en nuestra mira y acabar con ella. Quiero la carga máxima. El capitán Neil gritó. Casi allí, señor. El teniente general Flowers respondió. Sí, una vez que terminemos con la fragata, podremos disparar a uno de los destructores. Me alegro de que estuviera prestando atención. Todavía estaban lejos, lo cual es perfecto porque después de cada disparo sucesivo, el máximo tarda más en cargarse. Para cuando el segundo destructor enemigo se acercó lo suficiente como para hacernos trabajar, nos preocupamos de que pudiéramos disparar otro tiro. La fragata estalló con un chorro de radiación, indicando que habíamos destruido su reactor. Rápidamente encendí los propulsores de cubierta y nos hice girar hacia el destructor más cercano. Una vez que apuntamos en la dirección correcta, nuestro Max disparó la primera ronda, diezmó su escudo y se hundió hasta la mitad en la nave propiamente dicha. El segundo llegó hasta el núcleo del reactor. 12 muertes. Nuestros escudos habían terminado su ciclo de reinicio y estaban volviendo a estar en línea. Nos mantuve justo fuera de la solución de disparo del segundo destructor mientras nuestro Max cargaba de nuevo. Afortunadamente estaba cargando directamente hacia nosotros. Si se hubiera detenido, tendría suficiente maniobrabilidad para golpearnos con una Mac. Tontos, miré con alegría cómo comenzaba el ciclo de disparo en nuestros cañones, una subrutina de interrupción 261 a 46 9687, había hecho ping. Esto desencadenó un impulso inmediato a mi poder de procesamiento. Todo parecía moverse en cámara lenta cuando comencé a calcular más rápido de lo que cualquier humano podría hacerlo. Tengo un profundo desdén por este modo de procesamiento en particular. Todo es lento y es duro para el hardware. Si el técnico del puente estuviera prestando atención, verían un aumento masivo en la temperatura y el consumo de energía de nuestros servidores. De hecho, tenían la pantalla levantada, probablemente lo verían en aproximadamente 1.78 segundos. Una eternidad para mí en este estado. Aunque revisé nuestra lectura del mapa TAC, nos habíamos acercado a los disruptores Warp restantes. Solo quedaban 10, pero los acorazados y cruceros estaban actuando como una barricada proporcionándoles COVID-19. Acorazados 58, cruceros 87, destructores 99, fragatas y 10 naves disruptoras Warp permanecieron. Quedaban 273 naves. Habíamos matado a más de la mitad de sus fuerzas. Revisé para ver qué desencadenó la subrutina. Una ronda entrante Mac desde la trayectoria de un acorazado.
Indica que estaba dirigido directamente a nosotros y está en curso de penetrar nuestro reactor. Las rondas de nuestro Max parecen arrastrarse desde sus tubos, mientras calculaba cualquier forma posible de evitar la ronda entrante. Nuestros escudos todavía se estaban enrollando y estaban al 37% de su capacidad, no lo suficiente para detener esta cantidad de energía cinética. No importa cómo lo calculé, no podríamos evitar la ronda incluso si quemara los propulsores. Decidí la maniobra evasiva óptima, probablemente seguiría siendo un disparo mortal, pero al tomarlo cerca del motor más rápido que la luz evitaríamos la muerte inmediata. Si la ronda no destruía los sistemas que controlaban el FTLD, sobreviviríamos sin importar que no podríamos deformarnos. Pero si vivíamos podríamos resolver ese problema más tarde. Revisé las ubicaciones de la tripulación. 3 morirían inmediatamente después del impacto, 4 más podrían sobrevivir según su tiempo de reacción. Disparé los propulsores necesarios para reposicionarnos para evitar el disparo al reactor y activé el soporte de PA para el impacto. Todos inmediatamente se agarraron al objeto atornillado más cercano. Activé las puertas a las áreas que estarían expuestas al vacío y miré el movimiento en cámara lenta. Tuve que pensar en contingencias. ¿Qué deberíamos hacer? Si no es fatal, podemos sellar la cámara del FTLD y continuar la lucha, o movernos y enviar un SOS, que sería la opción más inteligente si es fatal. El procedimiento operativo estándar para un FTLD dañado fatalmente es apagar el reactor y todas las fuentes de energía adicionales, lo que evitaría que el FTLD provoque una sobrecarga del reactor, pero si hacemos eso, estamos muertos de todos modos. Podríamos pasar nuestros últimos minutos luchando antes de que nuestro reactor detone, o podríamos hacer que el propio FTLD se sobrecargue. Querríamos estar cerca de tantos enemigos como quisiéramos. Por ejemplo, desearía tener los dientes para apretar mientras veía la ronda atravesar lentamente nuestra nave. Los escudos hicieron todo lo posible, pero cedieron bajo la fuerza bruta de la energía cinética. A continuación estaba el casco, que se partió como papel. Luego, una bahía de almacenamiento vacía, afortunadamente. Luego la cámara del FTLD. Vi cómo se desintegraba. 2 ingenieros antes de atravesar las tuberías y los cables que mantenían estable el motor. Una ola de lo que podría describirse con precisión como dolor me invadió cuando la energía del FTLD surgió en el sistemas conectados, dañando algún hardware en el camino. Compilé un informe de daños mientras veía la ronda salir por el otro lado de la nave, exponiendo la habitación al vacío, que arrastró a 2 desafortunados más al espacio profundo. 3 de los 4 habían sido lo suficientemente rápidos para agarrarse de algo para evitar ser aspirados a través de la puerta que se cerraba. El daño fue extenso. La ronda había atravesado las terminales de energía y los cables de refrigerante. El dolor que había sentido por el contraflujo de energía del FTLD había frito los controles de refrigerante redundantes. El sistema de refrigeración del FTLD ya no proporcionaba una forma de evitar que se volviera crítico si lo usábamos, lo que me salvó de tener que desactivarlo si queríamos usar el FTLD como una bomba. El capitán Neil tiene que elegir seguir cojeando hasta que nuestro reactor detone o nos desintegre junto con una gran parte del enemigo usando el FTLD. Envié los datos a la terminal del capitán junto con mi recomendación. Luego reinicié la subrutina 261 a 469687 y regresé a la hora estándar. El capitán Neil se había visto obligado a encorvarse. Rápidamente se sentó y abrió la boca cuando el mensaje llegó a su terminal. Dama, logró decir antes de que el pitido lo interrumpiera. Rápidamente leyó lo que había enviado. Vi que los músculos de su mandíbula se apretaban cuando se dio cuenta de cuál sería nuestro destino: apretar los dientes, una reacción nutrida a los desarrollos emocionalmente impactantes para evitar gritar o evitar que los patos lacrimógenos se activen involuntariamente. Quién sabe con certeza, pero en este momento entendí el porqué. Había muchas razones por las que acababa de lograr su sueño de ser capitán, y esto no era justo. Había trabajado tan duro, y lo había intentado lo mejor que pudo, y aún así no era lo suficientemente bueno. Tendría que vivir la peor pesadilla de cada capitán, siendo responsable de la destrucción de su barco. Nunca volvería a ver a su familia. Y si él no actuaba rápido, tampoco lo haría su tripulación. Él puso la calma y dijo sombríamente: todo el personal no esencial, nave abandonada. Repito, todo el personal no esencial, nave abandonada. Observé cómo el resto de la tripulación se ocupaba de seguir los procedimientos de evacuación con calma y rapidez, en su mayor parte dirigiéndose a las cápsulas de escape. No había forma de saber si sobrevivirían después de eyectarse, pero permanecer era una muerte segura. Continué con las maniobras evasivas mientras el capitán Neil le explicaba a la tripulación del puente lo que había sucedido. ¿Así que estamos muertos?, preguntó el teniente Lee. Todavía no, Neil, respondió. Nuestro FTLD se volverá crítico en menos de 10 minutos a menos que cortemos la energía, lo cual no es una opción, y lo único que podemos hacer al respecto es acelerarlo, suspiró LTJG Flowers. El capitán Neil levantó una mano para calmar Flowers,
y dijo quiero que todos evacúen, el único personal esencial soy yo, y lo siento por esto, Omega es mi idea, Capitán Neil, dije activando mi holograma, como el infierno lo van a hacer sin mí. Lee Dio me miró perplejo y le pregunté qué flores parecían crecer. Con se preocupó y todo lo que pudo decir fue no. Neil miró a su tripulación del puente y dijo, voy a tomar lo que queda de la nave y embestirlo por la garganta del enemigo. El objetivo es eliminar al resto de los destructores de disformidad. Esta es mi última orden para ti. Ve a las cápsulas de escape. Todos, excepto Lee y Flowers, se levantaron de sus puestos y corrieron hacia las cápsulas. Mi avatar miró a los dos oficiales restantes. Su presencia no es necesaria. Dije, bueno, no voy a ninguna parte. Tendrás dificultades con el FTLD y volar la nave. Lee dijo que las medidas de seguridad implementadas requerirán toda tu atención y no tengo otro lugar donde estar. Dijo Flowers. Un par de manos extra podría ser lo que salve la Tierra. Interesante. Había descartado este escenario en particular como poco probable debido al tiempo limitado que estos tres habían servido juntos. Teniente de grado Junior Marcus Flowers y Teniente Jen Lee. Accedí a sus registros. Ambos nacieron en la Tierra en lados opuestos de la Gran Canica Azul. Ambos también habían sido asignados al USS Armstrong desde que fue variables comisionadas que no había tenido en cuenta en mi evaluación original. Repasé varios argumentos posibles que podría hacer para convencerlos de abandonar la nave, ninguno coincidía con sus perfiles psicológicos. El obstinado capitán Neil decidió intentarlo de todos modos. No es necesario que Zack y Lee interrumpan al capitán. Se nos está acabando el tiempo y no vamos a ir a ninguna parte, simplemente cerrémonos y terminemos. Con esto, sí, no es como si pudieras llevarnos a la corte marcial por no seguir tu orden de evacuar. Flowers sonrió. Ya había comenzado nuestra aproximación a la barricada enemiga cuando Neil finalmente suspiró y dijo bien, está bien, nos llevaré a donde debemos estar para que la sobrecarga de nuestro campo cause el mayor daño. He actualizado el mapa TAC con nuestro radio de explosión aproximado, es una estimación conservadora, por lo que todo dentro de esta zona será destruido, dije una vez que esté satisfecho con nuestra posición, active el comando Warp y anularé los seguros para activar la sobrecarga, entendido, dijeron los tres humanos simultáneamente. El acorazado que nos había golpeado había sido diezmado por una ronda del USS Saint Court, las otras naves estaban demasiado ocupadas posicionándose entre los MACRs y los disruptores Warp para notarlo mientras comenzamos a acercarnos más. Y más el puente permaneció en silencio con la excepción de la alarma ocasional que sonaba y se apagaba inmediatamente. Nos moví tan rápido como pudimos ir. No pude evitar preguntarme cómo era la muerte para los humanos. Sabía que en la mayoría de los casos no era tan instantánea como creían que era. Había visto casos de humanos muertos de pie, con la ayuda de maquinaria que ya no luchaban por sobrevivir, sino para llevarse al enemigo con ellos, bastante similar a esta situación, pero estos tres no sentirán ningún dolor. La explosión será instantánea, más rápida, incluso de lo que la luz puede mover sus cerebros, y el mío también. Supongo que no tendrán tiempo para registrar el daño infligido por la explosión. Lo único más destructivo y ve que un FTLD sobrecargado es el arma principal del USS Nidhogg, y posiblemente la ojiva A1, dependiendo de cómo se use, pero un FTLD sobrecargado crea una explosión subespacial en el espacio real que puede aniquilar todo en un radio de 3000 millas, dependiendo, por supuesto, del tamaño de la unidad en cuestión. Si uno estuviera sobrecargado en el centro de la Luna, destruiría la Luna por completo. La barricada enemiga estaba espaciada a menos de 800 m de distancia. El indicador de AOE golpeó el primer Disruptor Warp cuando el enemigo finalmente nos notó. Evadí una ronda Mach y avancé cuando la mitad de los disruptores estaban en él. AOE, 3 acorazados y 8 cruceros nos disparaban. Apenas pude esquivarlos, derritiendo propulsores mientras lo hacía. Una ronda raspó nuestro casco y arrancó algunas placas mientras comenzaba la deformación, dijo el capitán James Neal. Cuando el último de los disruptores entró en el AOE, la teniente Lee ingresó el comando en su terminal y pasé por alto los seguros. Luego vi el aumento de energía hacia el motor más rápido que la luz. La temperatura del FTLD se disparó rápidamente y se enfrió. Justo antes de que